Bien, hoy, al igual que la semana pasada, nuestra manera de enfoque va a ser a través de un diálogo con hermanos en Cristo que aman al Señor y aman obviamente su palabra y tienen mucho interés por lo que el Señor dice en los últimos tiempos. En esta noche quiero introducir primero a mi hermano Giraldo. Alejandro es un profesor de la escuela dominical, y también a mi hermano Mauricio Funes, también otro de los profesores de la escuela dominical de Iglesia de la Roca Queirí. Y el tema hoy que vamos a abordar es el tema de los últimos tiempos. Sabemos que hay señales en los últimos tiempos, y tanto en lo natural como en el ambiente político, que vamos a abordar más el ambiente político hoy, sobre el tema de las naciones y lo que estamos viendo. Sabemos que en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, en Mateo 24 nos informa de las señales que tienen que ver con terremotos, desastres, pestes, enfermedades, contaminación ambiental, guerras devastadoras, armas capaces de destruir la tierra, conflictos entre empleadores y empleados, entre familias, entre padres e hijos, falta de amor, y también miedo en la gente. Y también sabemos que a medio de todo esto, aún así, este evangelio será predicado. Entonces estamos en un tiempo muy importante, una reta ya en tiempos finales, y quería pues que entráramos a hablar más sobre lo que el Señor está mostrándoles, que a través de lo que ustedes están enseñando en sus clases y también lo que el Señor a ustedes a nivel personalmente están viendo en estos días. Entonces empezamos contigo, Alejandro, y después seguimos con Mauricio con el tema. Buenas noches. Pues principalmente hay una palabra que es Isaías 60, versículos 1 y 2. La voy a leer un momentico y hablar un poquito con respecto a este tema. Entonces, Isaías 60, versículos 1 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, respecto a esta palabra, pues básicamente dos cosas. Lo primero es que hay un contraste entre lo que está ocurriendo con las naciones, que lo estamos viendo, cada vez más tinieblas, primero en el ámbito espiritual. Se aleja la palabra de Dios de las escuelas, los gobiernos cada vez más corruptos, o sea, situaciones más difíciles en general en todo el mundo, ¿no es cierto?, en el ámbito espiritual. Pero también en las personas, más alejados de Dios, menos conocimiento de la palabra. Pero entonces está el contraste de lo que está ocurriendo en general en el mundo con lo que va a ocurrir con la iglesia verdadera, la iglesia remanente de Cristo, que dice que se amanecerá Jehová y resplandecerá la gloria de Él sobre nosotros. Entonces es como un refinamiento, o sea, como una purificación de ese remanente. Las naciones cada vez van a ir avanzando de mal en peor. Todos los gobiernos, sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y el Señor dice que ya ha sido juzgado. Entonces, en esa medida, pues vemos cómo las cosas van empeorando, pero la iglesia verdadera se va refinando, se va purificando, y aquí lo dice el Señor, que va resplandeciendo sobre él. Entonces, eso es algo que es clave entender en el momento en que estamos actualmente, que es como una separación, como el Señor también menciona que separa las ovejas de las cabras. Todas estas cosas que estamos viendo, obviamente también hay muchas señales, muchas cosas sucediendo, y ahorita hay otro texto clave, que es Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer este versículo, Daniel 9, 27. Esos dos son como los versículos que quería traer para hoy compartir. Entonces en Daniel 9, 27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este ya está hablando acá de son las 70 semanas de Daniel, y esta es la última semana. El versículo 27 habla de la última semana. Yo creo que estamos ya a puertas de esta última semana, a puertas, ¿no es cierto? El Señor habló de que hay unos principios de dolores
antes de su venida, y estamos ya viendo esos principios de dolores, lo que usted acaba de mencionar de cambios en el ambiente, terremotos, huracanes, todo eso, ¿no es cierto? Rumores de guerra, como principios de dolores. Pero entonces ya cuando llegue esta última semana ya va a ser claro que entramos en una tribulación, o sea, cuando empiece este pacto, o sea, va a venir un príncipe, que es el anticristo, va a venir una persona que va a hacer un pacto con Israel. Para que eso suceda ya se va a empezar ya debe estar el templo, el tercer templo también listo. Ya estamos viendo cosas, por ejemplo, de los gobiernos, por ejemplo, el presidente Trump haciendo pues cosas que están moviendo más rápido el proceso. Profético. Sí, moviendo más rápido el proceso, y entonces muy pronto lo que sigue, o sea, primero ya Jerusalén se está consolidando como capital de Israel, que es algo clave que sucede. Inclusive mientras que estamos grabando este programa, el nuevo presidente colombiano, presidente elegido, dice que tan pronto tome el poder va a manifestar en Jerusalén, sí, una de nuestras... Sí, sabemos que por ejemplo Guatemala, con esto que sufrió con el volcán, sí, los israelitas fueron los primeros en llegar a ayudar a Guatemala, y Guatemala fue de los primeros países en apoyar a Jerusalén como capital, aparte de Estados Unidos. El segundo fue Guatemala. Entonces, bueno, el tema al que yo voy es lo siguiente. ¿Primero fue El Salvador? No. Ah, ok, pensé. Pero va a ser en el futuro. Ah, sí. Bueno, entonces en Guatemala sabemos que hubo una erupción volcánica, ¿no es cierto? Y todo esto son señales de los tiempos, todas estas catástrofes naturales, eso hace parte de los dolores del parto. Pero entonces el tema clave es que va a empezar los 7 años, en algún momento. No sabemos cuándo exactamente, pero sí va a suceder, y eso es lo que viene. Una guerra también está clave, o sea, la guerra se va acercando ese tiempo de una guerra fuerte, pero específicamente aquí va a haber un pacto. Puede ser después de que Israel sufra alguna situación difícil y entonces se consolide como un pacto, de alguna forma va a haber un pacto de paz, y van a permitir a Israel hacer sacrificios en este templo que se va a construir. Una vez arranque eso, entonces ya sí sabemos que oficialmente hemos entrado en lo que se llama la tribulación. Sí, ¿Okay? Sí, justamente cuando hablan en segunda de Tesalonicenses, que una de las señales más fuertes antes de que venga la tribulación, la gran tribulación, es justamente la manifestación del inicuo, o sea, del anticristo. Entonces vendrá el profeta falso, vendrá el anticristo, y obviamente el anticristo también es llamado la bestia. Hablando ahora, Mauricio, tú que eres un gran admirador de la nación de Israel, ¿cómo ves los eventos que están en este momento, mientras grabamos este programa? Han sido bastantes eventos que están formulando ya un plan de tiempos finales en cuanto al mismo Israel. Así es, pastor. Antes de entrar en ese tema, pastor, me gustaría regresar un poquito hacia atrás en el tiempo y decirles que el Señor ha dado la profecía que tú estabas hablando, ¿verdad? Ezequiel 38 y 39, y en Ezequiel 37 el Señor habló que iba de nuevo a regresar a su gente a la tierra que Él les prometió. Amén. La profecía de los huesos secos habla precisamente de eso. Y a finales de los 1800 el Señor empezó a dar ese deseo al pueblo judío que estaba en Europa de regresar a la tierra prometida, y ellos regresaron, empezaron a comprar tierras, y en eso, como el imperio británico estaba a cargo de esa tierra, les pusieron un sinfín de trabas, que no podían comprar tierra, que un montón de cosas para que ellos no entraran de lleno a poseer la tierra de nuevo. Pero como el plan de Dios ya se ha dado, las cosas se van a dar, se oponga quien se oponga. Y entraron inevitablemente los judíos a la tierra prometida, y en mayo de 1948 el primer ministro Ben Gurión nombró o proclamó, mejor dicho, en la radio, que Israel, él proclamaba la nación de Israel como establecida en ese día, 1948, en mayo. Y inmediatamente después, esa misma noche, parece en la noche, los atacaron cantidad de países árabes. Imagínense, una nación recién nacida en ese momento, horas de nacida, inmediatamente los atacaron.
¿quién en su mente iba a pensar de que Israel iba a sobrevivir contra 6, 7 países árabes establecidos con ejércitos de muchos años ya, mucho armamento? ¿Quién iba a pensar que Israel iba a sobrevivir a un ataque de esos? Y lo sobrevivió. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está detrás de ellos. Después, en el 67 vino la guerra de los 6 días. En el 73 vino la guerra de Yom Kippur. Contra todos los pronósticos, Israel siempre ha sobrevivido, porque el que pelea por él es el Señor mismo. No es nadie más, el Señor es el que pelea por Israel. Entonces, Israel, la profecía de Ezequiel 38 y 39, nos habla el profeta de que muchas cosas, varias cositas, 3 cosas tienen que ocurrir, o 4 mejor dicho. La primera, dice, Israel debe de estar en su tierra. Eso ya pasó. Ya pasó. Israel debe ser próspero. Ya está pasó. pasando. Ya está pasando. Israel, les voy a leer unas pequeñas estadísticas aquí. Dice que Israel, siendo una nación de 8 millones de habitantes, ellos comienzan aproximadamente 500 compañías cada año. Si lo comparamos con el continente europeo, de aproximadamente 700 millones de habitantes, ellos comienzan entre 600 y 700 compañías al año, comparada con un país de 8 millones que comienza 500. O sea, es increíble lo que está sucediendo en Israel. Ellos han desarrollado la tecnología militar, científica, las cosas de las medicinas, agricultura, comunicación, de todo. ¿Por qué? Sí, exactamente, es parte de la agricultura. Filtrar el agua, hacerla potable, sí, el agua del mar. El agua del mar. Impresionantemente increíble. Ahí el recurso nunca se acaba, el agua nunca se va a acabar porque es la del mar, ¿verdad? Entonces, el Señor les ha dado mucha gente brillante. El judío siempre se ha caracterizado porque es un hombre inteligente y hace dinero en cualquier lugar. Es el país per cápita que tiene más premios Nobel. Exacto. Es el país que per cápita tiene más premios Nobel en su historia. Exactamente. Correcto. Ahora, veamos otra. Dice, Israel tiene 17 billonarios y más de 888,000 millonarios en un país de 8 millones de habitantes. 500 de los hombres más ricos del mundo, 9 son israelíes. Y tiene, de los 50 billonarios del mundo, 10 son israelíes, ¿verdad? Así que en otras palabras, la primera dije que para que se lleven a cabo las profecías de la invasión de Rusia con todos sus aliados que van a venir, Israel debe estar en su tierra, ya se dio. Israel es próspero, ya se dio. La tercera es, Israel debe estar en paz en su tierra, desarmado, tranquilo. ¿Y eso a qué se deberá? Bueno, lo que tú dijiste, el anticristo va a hacer un pacto de paz que él los va a defender por 7 años, pero a los 3 años y medio él va a romper ese pacto. Y entonces todo, como dicen en inglés, all hell will break loose. Se va a desatar un problema grandísimo, ¿verdad? Entonces, Rusia va a ser el jefe de una coalición de muchos países. Va a venir con ellos la Casa de Togarma, que son los nombres antiguos. La Casa de Togarma es Turquía moderna. Fud es Libia, ¿verdad? Y también habla de la moderna Alemania, que va a ser uno de los principales que va a venir. Estaba hablando con el pastor este día. Alemania no se oye mucho en las noticias, ¿verdad? La gente que no está al tanto de eso ni sabe lo que está ocurriendo. Alemania está metido ya con todos estos países que se mencionan en Ezequiel 37 y 38. Les está supliendo armas. Por ejemplo, con Turquía, me hablaba el pastor, yo le contaba de que Rusia
le ha puesto fábrica de armas ya dentro de Turquía para que ellos fabriquen sus propios tanques. Son Pantera, es el nombre de los tanques eso. Municiones, armas cortas, una cantidad de armas que están haciendo dentro de estos países. Libia ya lo está buscando también para que les dé armamento o les venda armamento, y otros países más. Entonces, esa coalición ya se está formando, y la gente ni cuenta se da. Solo la gente que es curiosa en estudiar las profecías bíblicas y de escarbar un poquitito más, se da cuenta de todas esas cosas. Amén. ¿Verdad? Una de las tres cosas y tres elementos que a medida que seguimos en esta narración, tres elementos muy importantes son la iglesia, las naciones e Israel, para estar observando los últimos tiempos. Tú mencionaste la coalición de esas naciones increíblemente. ¿Cuándo íbamos a pensar que en nuestros días se va a unir Turquía, Rusia e Irán? Si por años, a través de siglos, se han odiado entre sí por muchas cosas, ha habido guerras y demás, y ahora son un elemento de una fuerza mayor mundial. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a algunas de estas naciones? Miremos bíblicamente Ezequiel 38, 1 y 2, lo que hablabas de Gog, profecía contra Gog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y tierra Magog, príncipe soberano en Mesec. Ahí habla muy específicamente, ¿verdad?, sobre Rusia en particular. Gog no necesariamente no es un lugar, sino más bien es una persona que va a ser líder, un estilo un Putin, ¿verdad?, de hoy, ¿verdad? Es un título, para ser más claro, un título de un líder, sí, ¿correcto? Entonces, la Biblia siempre, aún miren lo lindo, la Biblia siempre ha sido en perfección en cuanto a tiempo. Cuando se profetizó la llegada del Mesías, se profetizó Jesús entrando en Jerusalén, justamente en las semanas que declara allí en el capítulo 9 de Daniel, exactamente al día fue cuando Jesús entró en Jerusalén y fue aclamado en ese momento, cuando entró en un pollino, que también ya estaba en otros profetas dicho eso, exactamente al día de la profecía que se dio. Entonces tenemos Persia, que es justamente Irán, Kuz y Fud, que hablamos de Libia, y Turquía, y todos ellos con un escudo y yelmo, o sea, ellos vienen ya bien protegidos, y el Señor dice: por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Que es el tema que tú estás abordando, porque sí, Israel es una nación supremamente en proporción de otras naciones, está muy bien lo que es la cuestión militar, lo que es la cuestión de armamento, de protección, pero va a haber un pacto donde van así como estamos haciendo ahorita con Corea del Norte, que le estamos diciendo: vamos a cambiar pan por armas, vamos a bendecirlos que tengan pan y tenganle sobre, pero dejen las armas a un lado. Es muy posible que eso se haga también con Israel. Eso no lo sabemos nosotros porque las cosas son tan rápidas, ¿verdad? Entonces, también en Ezequiel 39:1, y regreso ya a ustedes un momentito, dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Otra vez estas naciones aparecen de nuevo. Entonces vemos que esa coalición del norte, justamente uno mira hacia Moscú, por ejemplo, y de lo que es Jerusalén al norte, pega justamente Moscú. Entonces vemos nosotros que esta profecía se va a dar, y inevitablemente Rusia ya está en Siria, lo sabemos en nuestros tiempos, ¿verdad? Rusia ya está en Siria junto con la gente de Irán y obviamente con los sirios de allí, y vemos que yo tuve la oportunidad de estar nomás a una cuadra de Siria cuando visité Tierra Santa, una cuadra que puede haber a la distancia donde está la frontera de Siria, y sabemos que cosas están por pasar muy fuertes allí. ¿Qué el Señor te está mostrando a ti? Porque más adelante vamos a hablar de otro tema al finalizar, y es el tema de Babilonia, que es otro tema de hablar de las naciones que son nombradas al final. Decimos: pero Babilonia ya no existe, Irak es ruinas, quedó después de la guerra del Golfo Persa. Entonces, ¿cómo están los tiempos y cómo tú ves las cosas en este momento en cuestión de la profecía a nivel de las naciones? Bueno, entonces también está Isaías capítulo 6, versículo 10.
Dice así, esto es cuando el Señor, pues Isaías ve al Señor y entonces sale un ángel y le toca los labios con un tizón. Entonces dice, ¿a quién enviaré? Y el Señor dice, Isaías dice, envíame a mí. Pero entonces mira lo que dice el Señor en Isaías capítulo 6, versículo 9 en adelante. Voy a leer una partecita, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces, el tema es el siguiente. Yo creo que en cuanto al reloj que mostrabas allí ahorita, estamos más cerca de lo que imaginamos. Correcto. Y esta palabra dice que habla y sin embargo cierra sus ojos, cierra sus oídos. Y esto aplica especialmente para el mundo, pero también en muchos dentro de la iglesia que todavía no estamos despiertos en lo que se está viniendo, ¿sí? O sea, la iglesia todavía está adormecida, una gran parte de la iglesia. Pero el mundo con mayor razón, o sea, no se ve y no se entiende que verdaderamente estamos ya a puertas de todo esto. Entonces el reloj está mucho más adelante de lo que imaginamos, ese es el tema. O sea, estamos mucho más cerca de lo que imaginamos de todos estos sucesos. Básicamente, como estaba contando, con el presidente Trump, lo que está haciendo es que se está acelerando ese proceso, ¿sí? Ahora, no es nada que temer, porque el Señor siempre ha prometido que va a estar con nosotros, pero sí estar preparados, ¿okay? Ese es el punto clave. Entonces, la primera preparación de todo cristiano consciente es escudriñar las Escrituras, como decía Mauricio, o sea, hay que abrir y profundizar en la palabra, entender bien lo que viene, no pensar que por ser cristianos no vamos a sufrir tribulación o dificultades. Aquí en Houston lo vivimos el año pasado, una situación fuerte con este huracán, pero eso es más o menos un abrebocas de lo que puede venir, de lo que puede seguir. Entonces es prepararnos conociendo bien la palabra, entendiendo bien dónde estamos y para dónde vamos, ¿no es cierto? Con la guía del Espíritu Santo. Yo también le decía al pastor la otra vez, es importante conocer las Escrituras, es bueno tener bases de teología, es muy importante, pero más que nada es algo que es la revelación que solamente nos da Dios. O sea, cuando le buscamos al Señor, Él dice, preguntadme las cosas por venir y yo respondo. Entonces uno le puede preguntar al Señor y Él le da revelación, Él le revela. Correcto. Y esa revelación es divina, eso no te lo puede dar nada más, solo el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, en cuanto a los tiempos actuales, mi posición es que sí estamos más cerca de lo que imaginamos. Correcto. De que todo esto comience. Y las cosas se aceleraron con Trump quedando presidente. Sí. Un teólogo observó algo con respecto a Siria. Ahí se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores que le tomaron como mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron la ciudad tan alabada, la ciudad de gozo, el gozo de ellos? Entonces, vemos nosotros que, por ejemplo, todo este movimiento que hubo de Siria hacia Europa, todo esto ya estaba profetizado, Ahora, ¿por qué digo esto? De un momentito van a darse cuenta el por qué. Porque uno de los teólogos dice que lo que falta es que se cumpla lo que está en el capítulo 49, el último versículo del capítulo 49 de Jeremías, donde se habla que donde va a estar justo el presidente actual de Siria, va a ser bombardeado eventualmente y va a caer el palacio en fuego. Entonces, donde muchos teólogos y personas que entienden de lo que está por pasar, dicen que sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, porque es muy posible que el que va a hacer es Israel. Israel ya ha dicho varias veces que va a atacar a Siria si continúan tratando de Irán, la antigua Persia, de amenazar a Israel. Entonces Israel se defiende con toda fuerza. Entonces ahí podemos entrar en un tiempo muy difícil. Ahora, viene otra pregunta para ustedes, a ver cómo me colaboran con esto. ¿Qué es de Estados Unidos? Somos una potencia fuerte, el país más rico en todo sentido,
Sin embargo, es un país que va a pico en cuanto a su moral y va a pico en cuanto a otras cosas. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a la profecía? Que no está escrito algo de Estados Unidos directamente, pero sí indirectamente encontramos profecías. Bueno, con la elección del presidente Trump, Estados Unidos ha demorado la caída de el Señor ha demorado la caída de Estados Unidos. Mi esposa y yo nos arrodillamos ese día de elección y le pedimos: Señor, dale más tiempo a Estados Unidos, Padre, dale más tiempo, que se arrepienta, que la gente conozca en el error en que está. Verdaderamente Estados Unidos, con todas las cosas que están ocurriendo aquí, la homosexualidad está rampante, la inmoralidad ya no se diga, las drogas, los muchachos han sido la manera de pensar que ha tenido siempre este país ha sido cambiada totalmente por varias razones. Una de ellas es el Partido Comunista de Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, mucho antes durante la Guerra Fría, el Partido Comunista apoyó mucho, con mucho dinero, Rusia apoyó al Partido Comunista de Estados Unidos con mucho dinero para empezar a subvertir las escuelas, que ahí es donde se comienza. Si ustedes quieren cambiar una nación, empiecen a cambiar a los niños. Correcto. Para cuando crezcan ya están con mentalidad comunista. Y eso es lo que está pasando. Ahora hay una gran tolerancia por el socialismo. Los muchachos, sí, no, es socialismo y hay que votar por los comunistas y todo eso. ¿Y qué está pasando? La gente que ha votado por comunistas son unos corruptos, la mayoría son ignorantes, roban, saquean sus propios países y los dejan en miseria. Eso es lo que está pasando en varios países. El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Colombia se salvó. Sí, gracias a Dios por le un ha dado tiempo. una oportunidad. Hay mucha gente del Señor que está orando por Colombia. Entonces el Señor le da oportunidad a los países cuando la gente se arrodilla y pide de verdad clemencia y que le dé un poco más de tiempo. Es que el tema del comunismo siempre es que el Estado es el Dios y ya no existe Dios. Entonces ellos son ateos, por decir. Esa es su filosofía, su estrategia. Porque se acuerde que siempre se decía que lo que es la fe era la utopía o la masa de las masas, o sea, el dormir de las masas, o sea, el tener religión. Y la verdad es que eso no es así. Es la fundación de un hogar, la fundación de una familia, depende de la palabra del Señor. Es necesario la palabra del Señor. La cuarta razón precisamente tiene que ver con esto. La cuarta razón por qué Rusia con esa cantidad de naciones van a venir en contra de Israel es que el Señor le va a permitir, o mejor dicho, Él lo va a traer. Dice: le pongo garfios en las quijadas para atraerlos sobre Israel. Israel va a estar en prosperidad, como ya lo hemos hablado, y esa va a ser una de las razones del por qué ellos van a llegar, pero no saben que el Señor les tiene preparado muchas sorpresas. Aquí dicen en Ezequiel 39, 7, dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Todo este tiempo Rusia y todas estas naciones se han burlado de los cristianos, han matado cristianos, lo hemos experimentado en estos años recientes. Si los cristianos decían renuncio al cristianismo, los dejan vivos. Si no, lo cortan o le pegaban un balazo aquí detrás en la cabeza. Amén. ¿Verdad? El tiempo se está yendo, es tan rápido este tema, ¿verdad? Tenemos que volver a tomar en las siguientes semanas porque hay mucho que hablar. Especialmente está hablando de Estados Unidos, y algunas personas que estudian la palabra piensan que Estados Unidos tiene una referencia en lo que está tanto en Isaías como en Apocalipsis sobre la Babilonia misteriosa. Y dice la palabra en Apocalipsis 17:5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vemos que la gran señal de libertad, la estatua de libertad, justamente en Nueva York, que sabemos que Babilonia antigua era
fue un imperio muy poderoso porque era un imperio que atraía muchos forasteros y naciones diferentes, y allá todos se convertían al estilo de la cultura babilónica. Entonces, Babilonia tenía siempre sus ídolos, y por ejemplo, este masón que hizo el escultor llamado Bartoldi, un francés, que se refería como Libertas a la estatua, pero ella fue también tempranamente adoptada por los romanos de la diosa Babilonicis, Ishtar. Tendremos que seguir la investigación sobre las conexiones de la diosa para comprender plenamente el significado de esta estatua. Entonces nosotros vemos que todo, hoy en día, tantas cosas que hay que son tan significativas sobre Babilonia, sobre Baal, porque Baal es el dios que está atrás de Babilonia, el dios pagano, y él se puede disfrazar de mujer, de hombre, no hay problema. Y vemos que aún lo que la gente compra y los símbolos de Nike y otras empresas grandes, Starbucks y demás, todos traen un icon sobre un ídolo. Entonces es muy posible, y eso lo vamos a abordar en otro tema con más despacio, en otro tiempo, que Estados Unidos llegue a ser la gran Babilonia, porque tú me mencionaste algo antes que fue parte del programa, y es que Putin informó, y con eso terminamos, y ya te dejo terminar a ti esa parte. Putin informó de que que Rusia ya tiene un arma que no va a ser detectada por el espacio y que puede entrar por los mares, tanto el Atlántico como el Pacífico, y que va a hacer un daño gravísimo a Estados Unidos, y estaríamos en una gran oscuridad por meses, semanas y meses. ¿Tú has escuchado de eso? Pues sí, o sea, básicamente es que la palabra de Dios ha dicho eso, que Él va a juzgar a Babilonia, y Babilonia es el sistema, como le dijo usted, pastor, todo lo que está en el mundo, ¿no es cierto? Pero específicamente Estados Unidos, como lo dijo también Mauricio, gracias al Señor tenemos a Trump ahora, y eso es un receso, una prórroga que nos dio el Señor, porque veníamos en picada pues con el otro presidente, ¿no es cierto? Entonces ahora hay una prórroga, pero sí es cierto, o sea, Putin, y bueno, pues no solo Putin, sino ya hay tecnología que puede causar daños grandes. Una de esas es, por ejemplo, dejar sin electricidad a todo un país. Esa tecnología ya está y es algo delicado, pero como sabemos, Dios está en control, y sabremos cómo va a suceder. Sí puede suceder algo así, sí puede suceder que nos quedemos sin electricidad, ese tipo de cosas. La palabra de Dios habla de días de oscuridad también, entonces son cosas que pueden suceder, es verdad. Igual que la guerra, que sabemos que va a venir una guerra fuerte, o terremotos, como dijo el Señor, que hay sucesos fuertes. Ya estamos viendo los volcanes y cosas así, entonces van a haber situaciones cada vez más fuertes. Vuelvo al mismo tema de que es hora de que la iglesia despierte, se prepare, que lo que pasó aquí el año pasado, el huracán, fue simplemente un abrebocas de lo que puede venir. Un ensayo de lo que va a venir. Esta arma no es nada especial que Rusia haya inventado, es simplemente una bomba atómica que se explota en la atmósfera, y eso teóricamente deja sin electricidad a cualquier lugar que esté debajo de la atmósfera, es donde es estallada. Así que está en manos del Señor todo, y está en manos nuestras acercarnos a Dios, acercarnos de verdad. Si somos cristianos, vivamos una vida apegada a Dios. Cuesta, porque somos humanos e imperfectos. Entonces, pero apeguémonos a Dios. Cuesta ser correcto, ser perfecto. Me da tristeza cuando veo que muchos cristianos son mentirosos, no son correctos en su vida laboral especialmente, y debemos de ser íntegros, porque Dios nos está viendo. Todas las cosas que estamos haciendo, Dios nos las ve, ¿verdad? Así que, bueno, estamos ya cerrando el programa por el tiempo, porque también ellos allá arriba tienen que cerrar. Les agradecemos su visita con nosotros hoy, y volveremos justamente con los profesores más adelante en las próximas semanas para continuar con estos temas que son tan vitales para la iglesia hoy. Iglesia, despierte, busquemos del Señor con toda sinceridad. Que Dios les bendiga ricamente.